Debemos glorificar a Dios con lo que somos y con lo que hacemos. Cuando lo que somos y lo que hacemos tiene coherencia, entonces en nosotros hay una existencia, y esa existencia pues obviamente nos da esperanza, porque lo natural, lo genuino no se puede modificar. Ser uno genuino, ser natural es valioso porque no tiene temor de que en un momento dado se le caiga la máscara. Por eso es que siempre intentamos ser genuinos, naturalmente genuinos, sencillamente genuinos, porque de eso no tenemos que andar agitados. Así que en la vida cristiana cuesta, sí. Cuesta ser coherentes, sí cuesta, porque es una lucha entre la carne y el espíritu. Es una lucha constante, hay una guerra, el enemigo se aprovecha del alma para hacernos pedazos con nuestra carne y el espíritu está batallando por lograr conectar con Dios. Y ahí está el trabajo mío, hacer uso de mi sentido para hacer coherencia entre mi ser y mi hacer. Y creo que de ahí para allá tenemos un montón de cosas que ganar. El texto que tomamos en cuenta, hay dos palabras que me llamó la atención de este texto. Y dice Pablo a los Corintios, capítulo número 14, versículo 26 y versículo 40, dice: cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene doctrina, tiene revelación o interpretación. Hágase todo para edificación. Hágase todo decentemente y con orden. Estas últimas palabras son importantes porque no he querido sacarlas del texto para no sacar el texto de contexto. Pues la intención mía como ponente de un tema es que cada vez que decimos una palabra, lo hagamos dentro del círculo de la decencia y también con el objetivo de establecer orden en la vida espiritual. Es cierto que hay dos palabras ahí que me han estado tomando la atención y hay un semáforo que me está dando luz ahí en cuanto a revelación, interpretación, doctrina, porque hay otros pasajes que también encierran este pensamiento que nos pueden ayudar a nosotros para ver en qué lugar, en qué nivel estamos como creyentes ante lo que estamos experimentando. Si yo soy seguidor de Jesús, la pregunta es, ¿qué es lo que me empuja a ser seguidor de Jesús? Si yo soy discípulo del Señor, ¿qué es lo que me hace serlo? Si estoy en una congregación, ¿cuál es la razón? Porque hay riesgos de que en la congregación sigamos al Señor por lo que nos dicen otros y no por nuestra relación con el Dios que hablan otros. Porque es peligroso que yo siga al Dios de mis padres solo por lo que mis padres me dicen, sin ser yo genuinamente un creyente como lo son mis padres. Corremos riesgo. Sí, tengo que ser yo igual que mis padres en relación con Dios, por herencia tal vez, pero también con la intencionalidad de no depender de la experiencia de mi papá, sino la experiencia mía en dirección recta, nada que con intermediarios, sino mi papá me sirvió, fue mi ayo para llegar a Cristo, pero yo tengo la intención también de ser yo naturalmente buscando al Señor, para que mi vida cristiana no sea una transferencia de información, sino una relación con el Señor. Y aquí tendríamos que considerar que entre la revelación y la interpretación hay una línea muy delgada entre una y la otra. Revelación e interpretación pueden parecer lo mismo en cierta medida, aunque ambas tienen cabida desde una cosmovisión interna y son facultades que radican en el intelecto. Se debe tener cuidado para reconocer cuando se está partiendo del espíritu o cuando se está partiendo del alma, pues ambas, espíritu y alma, o ambos están dentro del interior. Y el intelecto y la intuición que radican en nosotros deben ser muy puntual para la hora de ver a quién sirvo y por qué. Puede ser que el intelecto me esté ayudando para tener la información que mis padres me dieron, pero el instinto
que sería en los animalitos, o la intuición, que es en nosotros, que es la percepción propia, directa, entre el espíritu mío y Dios. Ya cuando entramos en eso, tenemos que hacer un análisis, porque la intuición y el intelecto se relacionan entre sí. O sea, intuyo que lo que me están diciendo es de Dios, pero el intelecto me ayuda a razonar eso. Y luego la emoción que me lleva a conectar, y algo pasa en mí, en el ambiente, pero luego el sentimiento puro que viene desde la comunión con Dios me hace sentir que lo que percibo y lo que razono me encaminan al conocimiento de Dios. Y ahí es ahí donde entra en juego mi participación. Tengo que estar muy cuidadoso de que lo que a mí me hace ser lo que soy no sea solamente por la información que recibí, sino por el sentir que también yo ya tengo en cuanto a quién sirvo. No servir a Dios porque mis padres fueron, sería una religión, una tradición, sino ser yo porque Él también se encontró conmigo. Y así como Dios le dijo a los patriarcas, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Y se da cuenta cómo relaciona de manera directa, le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Eso se lo dijo a Isaac. A Jacob le dijo, yo soy el Dios de Abraham y también de tu padre Isaac. Y a Moisés le dijo, yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. ¿Qué indica eso? Que cada uno de ellos tuvieron, diga conmigo, una relación. Diga conmigo, relación. ¿Qué tuvieron ellos? Una relación personal directa. Está bien por mi papá, está bien por mi abuelo, pero está mejor por mi experiencia. Y cada uno de ellos usted los encuentra haciendo una interacción entre el Eterno y ellos. Y cada quien estuvo consciente de que el que le hablaba era el Dios de su padre, el que le hablaba era el Dios de su abuelo, o el que le hablaba era el que había producido esa generación, en el caso de Moisés. Y así aparece muchas veces en la palabra. Tenemos que tener cuidado para no caer en declaraciones lógicas o filosóficas, sino en una real intervención del Espíritu. Lógico es, supongo que este camino es bueno porque mis padres van a esta iglesia. Soy cristiano porque mi abuelo, mi papá y yo pertenecemos a esta iglesia. Lógica sería, soy cristiano porque el fin del impío va a ser malo. Pero la pregunta es, ¿y usted qué tipo de conocimiento y relación tiene con el Dios que se dice que anuncian aquí? Y ahí entraría ya desde una perspectiva del Espíritu. No hacer un aspecto filosófico, que sería un pensamiento sin vida, sin sentido. Yo puedo ser un buen pensador, un buen orador, pero mis prédicas son prácticamente una información, nada más. Y ahí tendremos que llevar cuidado. Entre las recomendaciones paulinas, vea usted qué interesante, para lo dicho en el texto que veíamos al principio, usando la palabra revelación, doctrina, interpretación, tenemos aquí en la traducción, lenguaje actual, vemos un texto en Romanos 12, versículos 1 y 2, y vea lo que dice ahí. Dice, entreguen todo su ser. Estamos leyendo en la versión, en la traducción lenguaje actual. Entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Su vida dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Adoración que realmente tiene sentido. Y luego dice acá, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor, dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Que Dios transforme su vida con una manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable delante de Él. Vea que aquí está diciendo entreguen todo su ser, pero luego está diciendo no vivan según el modelo de este mundo. Quiere decir que tiene que haber una discriminación en mis pensamientos para entender qué cosa debo de decir ven y qué cosa tengo que decirle vete de mí. Y eso lo tengo que hacer yo.
No me lo tiene que decir alguien, hey, apártate de ahí o quítate de ahí, estás en peligro. No, yo tengo que intuir qué cosas están bien hechas y seguirlas haciendo, y qué cosas están buenas pero hay que mejorarlas, y qué cosas hay que desecharlas. Soy yo, no, nadie más me tiene que exigir. Y es más, para subir a este lugar o para usar el púlpito o para predicar la palabra o para vivir la vida cristiana en cualquier lado, nadie nos debería estar vigilando o andar evitando lo que otros digan, sino qué relación tengo yo con Dios para comportarme en donde quiera a causa de lo que soy. Simple y sencillo. Nadie tendría que andar ahí poniendo límites, parámetros, reglas, normas para que vivamos la vida cristiana. Debería ser la ley del Espíritu dirigiéndome, pero para eso tengo que hacer uso del intelecto. Tengo que pensar, intuir qué cosas sí me debe a mí convenir y qué cosas no. Y aquí entonces tenemos que dejar que Dios, diga conmigo, que Dios transforme nuestra vida con una nueva manera de pensar. Amén. Que Dios transforme mi vida con una nueva manera de pensar. Así yo podré entender y aceptar lo que Dios quiere. Este es trabajo mío. Meterme yo, a decir, bueno, ¿y qué quieres de mí? ¿Se recuerda del hermano Pablo? ¿Alguien recuerda al hermano Pablo? Cuando se encontró con Jesús en el camino. Dos preguntas que Pablo hace. La primera es, ¿quién eres? Porque una voz le habla y le dice, hey, detente. Y Pablo dice, ¿quién eres? Él no conocía la voz, entonces él quiere saber quién es. Y lo segundo que hace es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se da cuenta ese lenguaje? ¿Quién eres? Y luego, ¿qué quieres que yo haga? La voz fue tan tremenda que ni siquiera el Espíritu allí le dijo, bueno, yo te voy a revelar todo. El Espíritu, o sea, Jesús le dijo, hay un discípulo que él puede ayudarme en este trabajo, y en un buen equipo de trabajo, él te va a enseñar lo que vas a hacer. Y lo mandó para la casa de Ananías. ¿Recuerdan ese cuadro? Ananías conocía un poquito más del camino del Evangelio y le empezó a explicar todo a Pablo. Más después Bernabé sirvieron en la vida, en la transformación del pensamiento, ilustrándole el camino, de manera que Pablo más tarde se convierte en un pensador genuinamente entregado a Dios, que nos dejó a nosotros cartas que nos orientan el cómo deberíamos hacer, qué procedimiento deberíamos hacer para hacer lo que Él quiere que seamos. Y fue el Pablo mismo que escribió 1 Corintios y escribió Romanos. Y en los dos pasajes está diciendo, si hay interpretación, si hay revelación, si hay doctrina, hágase para edificación de la persona misma primero, luego de los demás. Y si vamos a querer hacerlo mejor, pues entreguemos nuestra vida a Dios para que Él cambie nuestra manera de pensar, y de esa forma podemos entender lo que Él quiere que hagamos, y de esa cuenta podemos ser lo que Él espera que seamos. Y ahí tendremos que considerar que Dios tiene que trabajar junto a nosotros en esta tarea. Hay algunas cosas que pasan por mi cabeza, y una de ellas es que las acciones de los hombres se circunscriben a lo que hay en sus pensamientos. Yo no puedo ser mejor si mis pensamientos no están mejor. La medida que mis pensamientos están dañados, yo me voy a comportar en relación a eso. Los pensamientos son la raíz del carácter y las acciones. Esto lo dice el proverbista, Proverbios 23:7. O sea que hay un pensamiento que tengo acá, que el león juzga por su condición. El que roba me juzga no porque yo robo, sino porque él piensa que yo robo. El que pleitea me juzga porque él tiene ese problema. El que miente me juzga porque él tiene ese problema. Pero ese problema radica aquí, en los pensamientos. Si los pensamientos no están afinados al Espíritu, entonces van a estar afinados a la carne, y todo lo que hay en la carne produce pecado. Léalo usted mismo en Gálatas capítulo 5. Ahí está todo lo que tiene que ver con la carne. Y si mis pensamientos no están afinados al Espíritu, están afinados a la carne. Es por eso que tengo que entender
que mis pensamientos son la raíz de mi carácter. Quiero ser un buen cristiano, todo a partir de mi pensamiento. ¿Qué conexión tiene mi pensamiento con Dios? Y ahí va a partir todo. El pensamiento y las motivaciones internas de una persona dan forma a su comportamiento externo. Cuando nuestros pensamientos, y quiero que usted lea conmigo, cuando nuestros pensamientos son dirigidos por el Espíritu de Dios, nuestras percepciones y declaraciones serán correctas y propiciarán ambientes de bendición. O sea que yo percibo que en esta casa está Dios. ¿Y ustedes? ¿Cuántos perciben que aquí está Dios? Entonces sus declaraciones tienen que estar en coherencia con eso. Usted percibe que aquí está Dios. Entonces, cuando estamos cantando y estamos adorando a Dios y estamos metidos en la presencia del Señor, no le tienen que preguntar, ¿cuántos creen que Dios está aquí? Es un error. ¿Cuántos están contentos de la presencia de Dios? Es un error. Usted mismo me dice si se está sintiendo lo que yo estoy sintiendo o usted va por otro rollo. Entonces mi declaración es, hermanos, metámonos a la presencia de Dios, porque estoy percibiendo que ustedes están en otro asunto. Lo mismo lo haría usted, ¿o no es así? ¿Se percibe o no se percibe cuando estamos en conexión? Sí se percibe. Yo percibo que ustedes están atendiendo lo que estoy diciendo, porque están con su vista para acá y están asintiendo. Fuera distinto a que ustedes estén, mientras que yo hablo, usted está con su dispositivo haciendo un trabajo, aunque esté haciendo algo bueno, pero si usted está también ocupado, eso me indica a mí, yo percibo que a usted no le interesa lo que yo estoy haciendo, simple y sencillo. La pregunta es, pero, ¿qué tan cierto es? Si el Espíritu está moderando, entonces nuestra percepción va a estar afinada con Él y nuestras declaraciones, por supuesto, van a estar afinadas con Él. Y tenemos que pensar que nuestros pensamientos primero son pensamientos, después son palabras, pero después son acciones. Y por último se constituyen en hábitos. Mis pensamientos primero, luego palabras, luego acciones que repetidamente se constituyen en hábitos. Y ahí tendremos que ver qué tipo de hábitos tenemos. Ya nuestros hábitos coinciden con lo que estamos pensando. Estoy dándome a entender. Es bueno hacer un uso adecuado de las facultades, o sea, del intelecto, que el Eterno nos ha dado. Y vea usted estas bendiciones que tenemos acá. Según Génesis 1, 26 y 27 dice que fuimos creados a imagen de Dios. Levanten la mano los que creen que fuimos creados a imagen de Dios. Bueno, todos. Fuimos hechos poco menor que a los ángeles. Eso lo dice Salmo 8, versículo 5. ¿Cuántos creen que fuimos creados poco menor que a los ángeles? Hay una versión que dice, nos creó poco parecidos a Dios mismo. O sea, no como ángeles, sino somos un poquito menor que Dios en calidad. Porque cuando Él nos hizo a su imagen y semejanza. Luego, lo siguiente dice que somos hechos hijos de Dios por voluntad de Dios mismo. Eso lo dice Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Usted conoce eso que estoy diciendo? ¿Cuántos creen eso? Muy bien, confiésenlo. Luego dice 1 Juan 3:1 que somos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos creen que somos llamados hijos de Dios? Muy bien. Y por último, dice que somos, ¿qué somos? Morada, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Bueno, aquí tenemos un problema serio. Porque si somos hechos a imagen de Dios, somos hechos un poco menor que los ángeles, somos hechos hijos de Dios por voluntad de Dios, somos llamados hijos de Dios y somos morada del Espíritu, entonces urge que haya coherencia entre nuestros pensamientos y acciones, pero que se vinculen con el obrar del Espíritu, porque el Espíritu Santo es Dios. Y si el Espíritu Santo es Dios y habita en nuestro corazón, solo para pensar en el fruto del Espíritu hay 9 formas de entenderlo. Y le llamamos el fruto del Espíritu. Aquí lo han ilustrado. Hay 9 formas de ilustrarlo. Las 9 formas nos hablan del lado positivo, bueno y agradable de Dios. Ni una sola habla de cosas feas. ¿Están de acuerdo conmigo? Por ende,
Si nosotros somos hechos a imagen de Dios, si somos poco menor que los ángeles, si somos hijos de Dios, estamos hechos por voluntad suya, si estamos llamados por Él como hijos suyos, si somos portadores de su espíritu, cada uno tiene que esforzarse de manera personal e individual por ser coherente en lo que dice la Escritura que es esa persona. O sea que si Dios dice que soy su hijo, me tengo que parecer a Él. ¿De acuerdo? ¿Dios es un Dios malo? No, por tanto sus hijos no son malos. ¿El Espíritu Santo es malo? No, por tanto sus hijos o los hijos de Dios que tienen al Espíritu Santo son buenos, porque se parecen con aquel que los está conformando. Según el salmista, el Eterno nos corona de favores. Y por supuesto, este estado nos exige a nosotros la responsabilidad coherente, haciendo todo para edificación y hacerlo decentemente y con orden. A la vez, debería tener una revelación afinada con los pensamientos divinos y por supuesto con una interpretación correcta en lo que corresponde o en lo que respecta nuestras percepciones espirituales. Si Dios nos hizo y nos hace recipientes de su espíritu, morada de su espíritu, nuestra manera de proceder debe estar bien afinada. Cuando tenemos una revelación de Dios, entonces es para nuestra edificación. ¿De acuerdo? Si vamos a interpretar la revelación que Dios nos da, es para nuestra edificación. No para edificación del vecino, no prepararse usted en su casa y decirle voy a pegar una cueraciada a los hermanos. No, esa cueraciada es para usted. Usted que está pensando que la cueraciada la merece aquel, yo le tengo mala noticia, el Señor lo está cueraciando a usted. Amén. ¿No le gustó? Antes que el Señor le hable a usted, me habló a mí. La cueraciada la llevé primero yo. Así que les estoy compartiendo a ustedes la cueraciada que llevé. Pero el pastor es el ángel del Señor. Sí, también es cierto. Pero soy humano y el Señor me dice, mijo, quiero que te comportes así. Y obviamente me pide que también les hable a ustedes de cómo quiere que vivamos todos nosotros. Me estoy dando a entender con eso. No tenemos que decir, bueno, ¿y a quién será que, para qué me voy a preparar? Ah, ya sé, es que hay un hermanito que me lleva cabra en la iglesia. Bueno, palabras de por allá por donde nosotros. Así que me la voy a aprovechar. Pastor, ¿cuándo me va a dar que predique? Es que estoy preparando un sermonote, pensando en aquel que lo lleva así. No está correcto eso, porque el Señor le está diciendo a usted, antes que aquel, cuál debe ser la ruta que usted debe seguir. Si usted se prepara para otro, diga conmigo, mala noticia, porque la preparación tiene que ser contra mí. Amén, mis hermanos. Así que los que pasan a predicar aquí, por favor, tomen nota. No se trata de pensar en aquello, se trata en qué hay conmigo en cuanto a este pasaje. Y aquí tendremos que trabajar. Jesús preguntó a sus discípulos, y estoy insistiendo en eso, ¿qué dicen los discípulos que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él dijo, ¿y ustedes o vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Vamos a ver, ¿con quién estaba alineada la cabeza de Pedro? El pensamiento de Pedro, ¿con quién estaba alineado? Vamos a ver, ¿con quién estaba alineado? Con el Espíritu, con el Padre. ¿Por qué? El Padre tuvo la buena voluntad, la bondad, la posibilidad, con toda la fuerza de su voluntad, decirle, este que estás viendo ahí es mi hijo. Y entonces Pedro dice, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, muy bien, esto te lo reveló mi papá, nadie más. Pero eso me da la pauta que, aunque sea en ese momento, Pedro alineó sus pensamientos
con la personalidad de Jesús y luego con la revelación que hay acerca de Jesús. Ve qué interesante. Si podemos verlo así, tomemos en cuenta que el contexto de Mateo 16, versículo 13 hasta el 19, encierra una triple perspectiva en cuanto a la personalidad de Jesús. Y aquí tenemos tres cosas bien importantes. Jesús se había ganado el favor de la gente por su comportamiento como un mensajero de Dios. Esa era la percepción lógica que tenían los que observaban a Jesús. Diga conmigo, percepción lógica. ¿Qué había pasado con Jesús? Se había ganado el favor de la gente. Lo miraban como una buena persona. Bueno, pero también Jesús era rechazado por los líderes religiosos del momento, ya que ellos lo consideraban como un blasfemo. ¿Han oído ustedes que decían es que este dice que es hijo de Dios y es hijo del carpintero? ¿Recuerdan esos cuadros? Cuando están diciendo, no puede ser hijo de Dios, esa es la peor blasfemia que puede haber, que él se haga hijo de Dios, cuando es hijo de María, es hijo de José. Entonces lo miraban ellos como un blasfemo, lo miraban ellos también como un simple humano al que se le podía faltar el respeto. Ustedes se dan cuenta que muchas veces le faltaron el respeto a Jesús, o no le faltaron el respeto a Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo que muchas veces le faltaron el respeto a Jesús? Y aquí va un mensajito. El respeto que usted le da a la gente es por la percepción que tiene usted de la personalidad de esa gente. Si lo mira como algo que no tiene sentido, es porque así lo percibe usted. La gente entonces percibía a Jesús como un simple humano, un maestro más de Israel. Pero Pedro fue diferente, porque a Pedro se le estaba revelando y él estaba interpretando correctamente acerca de quién era Jesús. Así que revelado e interpretado correctamente por Pedro. Pedro en Jesús estaba percibiendo una idea diferente, mientras que otros pensaban que era una buena persona, otros pensaban que no era nada importante. Para Pedro era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tomemos en cuenta la declaración de Pedro basada en la revelación e interpretación que contrastaba con la perspectiva que otros tenían. Y aquí me llamó bastante la atención, porque Jesús no había venido para ser un político terrenal, había venido para ser el Redentor del mundo. Y Pedro está diciendo, tú eres el Cristo, señalando una comisión salvadora para Cristo. Y luego eres el Hijo del Dios viviente, señalando la procedencia y también la naturaleza y el poder que impera en él. Ya lo estábamos escuchando en alguien que me antecedió aquí, que cuando Pedro dijo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, encerró todo un misterio del poder que hay en Cristo, no solamente para ser el Jesús viviente que va a morir, sino el Jesús viviente que puede también avergonzar a la muerte resucitando de entre los muertos y siendo el que dice toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, anuncien este evangelio. Más allá de pensar en una simple interpretación, Pedro está visualizando mucho más acerca de Jesús. Fue por eso que Jesús hizo la declaración más tarde, que lo hablaremos un poquito más enseguida. Así que, mis hermanos amados, es bueno tomar en cuenta las distintas conclusiones en torno a Jesús. Y quiero que vea, los hombres tenían una conclusión no real. Porque Jesús no era Juan, Jesús no era Elías, ni Jesús era el profeta Jeremías, ni era algún profeta. Aunque hizo uso de la voz profética, no era eso. ¿Se recuerdan? Así que la perspectiva que tenían de Jesús no era la que él tenía o debería tener. Los líderes religiosos denigraban la personalidad de Jesús en su papel correcto para el plan salvador. Según los líderes religiosos, él no podía ser el Redentor. Tenían una mala idea y denigraban la imagen de él. Luego Pedro intuyó, conectado al Espíritu, cuál era la procedencia y naturaleza acerca de Jesús. La diferencia entonces tenemos que verla ahí en el pasaje. ¿Cuál nos conviene a nosotros que somos seguidores de Jesús? Pues nos conviene la intuición de Pedro, la percepción de Pedro. Y cada uno de nosotros tiene que ver desde qué perspectiva ve a Jesús. Y quiero decirles con muy mala noticia, hay mucho evangélico que a Jesús no lo ven como lo veía Pedro, porque sus obras dicen otra cosa.
No sirven a Jesús como deberían seguirlo. Lo siguen de otra manera. Les pasa a aquellos globos bien hermosos. Una cosita pequeña los puncha y desaparecen. Eso habla de su perspectiva que tienen acerca de Jesús. Mis hermanos amados, tenemos que ser cuidadosos en cuáles son nuestras percepciones. Es imprescindible que los creyentes sean dirigidos por el Espíritu de Dios. ¿Lo puede decir conmigo? Es imprescindible que los creyentes sean dirigidos por el Espíritu de Dios. Que aquí vamos a encontrar una revelación e interpretación correcta acerca de Cristo. Si somos dirigidos por el Espíritu Santo, recuerdan ustedes que Jesús dijo, cuando Él venga, Él tomará de lo mío y les hará recordar mis palabras. O sea, el Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo nos revela a Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? El Espíritu Santo nos revela a Cristo. La pregunta entonces es, si queremos conocer a Cristo, ¿a quién debemos acudir? Al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es Dios, está en lugar de Jesús y entonces Él nos va a encaminar a Jesús. Y entonces, así como Pedro intuyó, estoy usando esa palabra desde el ejercicio humano, así como Pedro intuyó que en Jesús era una personalidad distinta, entonces el Espíritu Santo dirigió a Pedro para asegurar, no solo para pensarlo, sino para declararlo. ¿Se da cuenta de la diferencia? Porque él dijo, supongo que es una buena persona, pero él no dijo supongo que era una buena persona, dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces lo que él pensó, el Espíritu lo alinea y luego hace la declaración y esa declaración sirvió para muchas cosas más. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí me estoy dando a entender en este asunto. Ahora la pregunta es, ¿qué espíritu debe imperar en mí? El Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios me va a llevar al conocimiento de Cristo. Y entonces yo voy a seguir a Cristo, no por lo que mis padres me enseñaron, no por lo que me enseñó la iglesia en el discipulado, muy bueno el discipulado, pero no por lo que me enseñaron ellos, esa es su forma de verlo, pero yo voy a tener mi encuentro personal con Él y entonces lo voy a entender y después le voy a decir, ¿sabe qué? Tranquilo. Lo que usted me dijo es bastante, pero no es todo en comparación a lo que yo encontré en mi relación con Él. Porque el discipulado, diga conmigo, el discipulado solo es un medio que nos encamina a conocer lo que la iglesia enseña. ¿Qué es el discipulado? Un medio que nos lleva a conocer lo que la iglesia enseña, pero el discipulado no nos revela a Cristo. El discipulado nos revela lo que la iglesia enseña. Entonces es mi trabajo ver si lo que me enseñó el discipulado es la doctrina de Cristo. Y entonces tengo que acudir a Cristo a través de la palabra y a través del Espíritu. Y yo voy a entender si en verdad estoy siguiendo a Cristo. ¿Es importante el discipulado? Sí. ¿Es urgente? Sí. Pero no me debo confiar solo en lo que me enseñaron los discipuladores. Ellos tienen su relación con Dios. Yo necesito tener mi relación con Dios, para que así como Pedro yo pueda tener una interpretación correcta acerca de Cristo. Es entendible, mis hermanos, que cuando tenemos un conocimiento de Cristo, nuestro comportamiento va a cambiar. Ya lo oíamos hace poco, porque de acuerdo a lo que hay en nuestros pensamientos, así va a ser nuestro comportamiento. Yo sabía que iba a predicar hoy. Y si ustedes se dan cuenta, mi vestidura o mi ropa habla que yo venía pensando que voy a predicar, me iba a parar ante un público y me iba a presentar como a algunos les gusta verme. ¿Por qué yo estoy pensando que voy a predicar? Yo no anduviera así si supiera que solo vengo a revisar alguna cosa al edificio y luego me voy. Mi forma de andar vestido es diferente. O sea, mis pensamientos hacen que mi comportamiento refleje a alguien o qué es lo que yo, o qué hay dentro de mí en ese momento. Sí me estoy dando a entender. Cuando voy a la playa es diferente a cuando voy al mercado, cuando voy a un viaje y cuando voy a la iglesia. Es diferente. Bueno, mis pensamientos tienen mucha influencia en eso. Así que tendremos que entender que si Cristo es el que dirige nuestros pensamientos, entonces nuestro comportamiento va a empezar a ser diferente. Y poco a poco vamos a ir siendo como Cristo. Si Cristo es el Hijo del Dios viviente, merece reconocimiento y obviamente quien lo conoce como el Hijo del Dios viviente lo va a respetar
y lo va a obedecer, porque es Dios, y Dios tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que como Señor y Dios tiene autoridad sobre nosotros. Y si un día nos va a juzgar de acuerdo a nuestras obras, por cuanto es Dios. Y lo va a hacer en base a su palabra. Las declaraciones que emanan de la instrucción del Espíritu serán saludables y traerán bendición. Y aquí me bendijo cuando estaba pensando en las palabras que Jesús le dice a Pedro. Vea que resulta cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Simón. Bienaventurado eres, Simón. Palabras que le dijo Jesús a Pedro. Qué rico cuando le dice, te felicito, hermano. Te ganaste un 100. ¿Cómo se siente usted cuando dice algo y el otro le dice, mira, no hay discusión, te ganaste un 100, felicitaciones, un sobresaliente cuando nos ponían a la escuela? ¿Qué siente el que le ponen un 100? 125 no hay, 101 tampoco, 101 apenas sí cuando no gano. Amén. Mis hermanos amados, tendremos que resolver este asunto, porque cuando nosotros coincidimos, diga conmigo, cuando coincidimos en pensamiento con la dirección del Espíritu, entonces resulta una bendición sobre nosotros. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Bienaventurado eres, Simón. Bienaventurado, porque esto no te lo pudo haber revelado tu propia inteligencia, tu propio pensamiento, tu propia manera de ver las cosas. Esto te lo tuvo que haber revelado mi Padre que está en los cielos. Nuestras declaraciones en cuanto al Señor Jesucristo deben ser entonces una convicción interna recibida del Espíritu, cotejada con la Biblia. No podemos despegarlo. Alguien venga aquí y quiera profetizar y me dice algo que no tenga coherencia con la Biblia, yo digo que vaya a hablarlo y que lo diga cuantas veces quiera, pero me tiene que resultar que lo que él dice en nombre del Espíritu coincide con lo que me enseña la palabra. Porque la verdadera profecía que el Espíritu dirige en la iglesia no va a desglosarse o no se va a separar de la Escritura. Y si vamos a tener una declaración en cuanto al Señor Jesucristo, tenemos que hacerlo cotejada con lo que dice el Espíritu y lo que dice la palabra. Y mi convicción me hace decir, soy fiel seguidor de Cristo, porque el Espíritu me lo revela. Nuestras declaraciones basadas en nuestra relación personal con Jesucristo, quiero que vean, traen sobre nosotros una vida llena de bendiciones. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Bienaventurado eres. Y ya hablaremos lo que sigue de este texto, porque hay cuestiones que tienen que desglosarse desde bienaventurado eres y luego lo que dijo sobre qué representa su posición en el trabajo de la iglesia, y luego todo lo que el Señor declara sobre la iglesia basado en una declaración de un hombre. Saben que después de la declaración de Pedro, Jesús dijo unas cuantas palabras que abarcan el poder que hay en la iglesia. Hermanos amados, qué tan poderoso es lo que confesamos y vamos dirigidos por el Espíritu, pueden provocar a Dios que vengan sobre nosotros cantaradas de bendiciones. Y esa palabra bienaventurado eres no es una simple palabra, feliz, feliz, feliz. No significa solo eso, sino significa toda la potestad que viene sobre aquel en quien se declara la palabra. Ustedes saben quién fue Pedro. Vea que el Salmo dice, Salmo 25:14 dice, que la comunión íntima de Jehová es para con los que le temen. Lo puede leer conmigo, por favor. La comunión íntima de Jehová es para con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué más dice? Es decir, el Eterno establece una relación cercana con los que le reverencian, y a ellos les revela sus misterios y su voluntad. No es con todos aquellos que piensan, sino aquellos que temen al Señor. ¿Y quiénes temen al Señor? Que le reconocen tal como Él es. ¿Qué dijo Pedro? Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres. Y luego viene una descarga de bendiciones sobre Pedro. Si estamos entendiendo el asunto, no se trata nada más, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? No se trata de eso. Yo decía hace un rato que aunque Dios atiende a millares de personas al mismo tiempo, mi relación es directa entre Él y yo. Es individual. Y aquí tenemos que
asumir. Urge entonces, diga conmigo, urge tener conocimiento afinado con el Espíritu. ¿De acuerdo? Urge tener un conocimiento afinado con el Espíritu, que nuestras reuniones y actividades como iglesia estén alineadas con el mover del Espíritu. Mis hermanos amados, es mi trabajo, diga conmigo, es mi trabajo. Diga otra vez, es mi trabajo. Y no me estoy refiriendo al del pastor. Es mi trabajo que mi conocimiento esté afinado con el Espíritu. Amén. Y así de esa cuenta, cuando yo estoy en la reunión, yo no voy a estar haciendo otra cosa. ¿A qué vine al culto? Vine a adorar a mi Señor. Amén, a eso vine. Entonces no tengo que estar divagando. Si yo vine a adorar a mi Señor, debo adorar a mi Señor. Amén. No puedo hacer otra cosa, porque que usted haga otra cosa me dice que usted fue a donde va Vicente. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Si usted va a donde va toda la gente, va a hacer lo que hace toda la gente, y lo que toda la gente hace muchas veces se parece con lo que hacen en el circo. Solamente pela los dientes. Usted dirá, pero qué palabras tan feas. Hermanos amados, tenemos que saber realmente cuál es nuestra relación con el Señor, porque de ahí va a depender nuestra actitud. Y eso nos va a traer bendición. Disculpen si hay malas comparaciones, pero tenemos que urgirnos como cristianos, tener un conocimiento afinado con el Espíritu, para que nuestras reuniones y actividades como iglesia estén alineadas con el mover del Espíritu. Y aquí pues nos urge definir con prontitud quién es Cristo. Si Cristo es el Señor, merece respeto. Si Cristo es el Señor, merece obediencia. Si Cristo es mi Salvador, merece que yo me comporte como salvado. Si Cristo es libertador, merece que me comporte como liberado. No vaya a ser que yo soy hijo de Dios y digo que Cristo es mi Salvador y yo ando siempre haciendo lo que no tengo que hacer. Entonces no hay coherencia. Es mi trabajo entonces definir con prontitud quién es Él para ver si yo debo obedecerle o no. Porque el que usted no lo obedezca o no lo honre depende de quién es Él para usted. Disculpen si esto es un poquito confrontativo. Y no lo digo porque yo me sienta mal por lo que estoy diciendo, no, pero es que a algunos no les gusta escuchar cosas como estas, porque les llama a decir, bueno hermanos, o cambian o no sé qué va a pasar. Pero eso ya es cuestión de cada quien. Para Jesús es importante la relación genuina que tengamos con el Padre Celestial. O sea que Jesús estaba valorando cuando le dice, esto no te lo reveló otro, sino te lo reveló mi Padre. O sea, la relación que alguien tenga con su Padre para Jesús sí importa. El Padre puede revelar el carácter de Jesucristo y bendecir a quienes en verdad buscan ser seguidores por el Espíritu y la palabra. ¿Quiere tener una relación cercana con el Padre? ¿Usted o no? No está lejos. Entonces tenemos que acudir al Espíritu y acudir a la palabra. Y ellos nos van a revelar el carácter de Cristo. Y cuando entendamos el carácter de Cristo y lo aceptemos como Señor y Salvador, entonces nuestra manera de caminar en la vida cristiana va a ser diferente. No tiene que decirlo. La gente se va a dar cuenta que usted es diferente. No hay que gritarlo, soy cristiano, no lo diga. La gente se va a dar cuenta si usted es. Voy a la iglesia, ¿a qué vas? A tal. Bueno, ya veré. Mejor no fueras, hermano, porque estás peor que yo. Y algunos dicen allá afuera, así con voz profética, dice, ese está más torcido que la Llorona. Y algunos dicen así, para ser como él, mejor no voy a la iglesia. Y dicen otras cosas, es que ¿sabe qué? Con Dios no se juega. Y estoy mejor que los que van a la iglesia porque yo no hago lo que ellos hacen. ¡Qué barbaridad! ¿Y quién tiene la culpa de eso? Nosotros, dice la hermana, pero ¿sabe qué tiene la culpa? Que no nos hemos detenido a analizar con quién están afinados nuestros pensamientos. Ese es el problema. Voy a la iglesia porque me llevan a la iglesia. Y algunas de ustedes se quejan porque es que cuando mis hijos eran pequeños, los traía a la iglesia. Muy bien, mi felicitación. Se dormían bajo las bancas, muy bien, felicitaciones por ese cuidado. Pero la gran pregunta es, ¿entendieron ellos quién era Cristo?
No. Pero no me ofenda, pastor, por favor. No, es que la realidad es que entre todos los que seguían a Jesús, solo uno dijo la verdad y los demás decían otras cosas. Y eso mismo pasa con nosotros. Yo soy hermano de un montón de patojos que son mis hermanos y todos seguimos al Señor. Pero hay una de mis hermanas que sigue a Jesús de lejos y dice, ¿saben qué? Es que yo llevo mi forma de ser evangélica. Y hay veces que le digo, hermana, pongo en duda tu salvación. Es que soy hermana de un pastor. Muy bien. Pero mi chaqueta solo te sirve aquí si es que la mirad donde la dejo cuando me muera. Pero nada más. Porque con Dios las cosas son directas personalmente. Mi papá no va a responder por sus hijos. Si no los enseñó bien, sí. Pero si los enseñó bien, no tanto. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer con sus hijos. La palabra de Dios y el Espíritu nos revelan a Cristo entonces. Así que, mis hermanos, es de vital importancia que consideremos que la interacción entre Jesús y sus discípulos fundamentará la declaración de la edificación de un pueblo con poder de Dios. Yo quiero pedirles de todo corazón, si decimos que somos pentecostales y si decimos que somos hijos de Dios, si somos hermanos de Jesús, vamos a comenzar a caminar en esa vía. No me aceptaron. Si nosotros decimos que somos pentecostales y si decimos que somos hijos de Dios, hermanos de Jesús o discípulos de Jesús, vamos a empezar a comportarnos en esa vía para que nuestras palabras y nuestro comportamiento tenga coherencia. Pedro fue el primer predicador con poder pentecostal. ¿Recuerdan eso? ¿Cuántas personas se convirtieron en el primer mensaje de Pedro? 3,000 personas. ¿Y en el segundo? Hombre, aquel Pedro que le dijo, bienaventurado eres Simón, se convierte luego en un predicador de poder. Un mensajito, mi hermano, 3,000 personas. Otro mensajito, mi hermano, 5,000 personas. Hermana y hermano, ¿tenía fuerza la palabra de Jesús sobre Pedro? Bienaventurado eres Simón. Vean ustedes lo que está pasando con Pedro. Se convierte en el primer predicador con poder, que cambia toda una mentalidad de la gente que está en su entorno. Y no con un mensaje que le estaba sobando la espalda. Si usted lee el capítulo 2 de Hechos, y se va a dar cuenta que el mensaje de Pedro era raspabarcos, hermano. No era un mensaje suavecito. Les llama la atención y les pela la cara. Ustedes mataron al Señor. Ustedes lo crucificaron. Les peló la cara. Y después dicen ellos, ¿y qué hacemos? Y Pedro les dice con un mensaje restaurador: crean en el Señor Jesucristo. Arrepiéntanse, porque de esa cuenta va a venir del cielo tiempo de descanso. Y mucha gente cayó en el altar. Un predicador que los desafía, les dice, hay una salida. Hermanos amados, la bienaventuranza que viene sobre Pedro se está viendo ahora con un poder trascendental. Quisiera yo que tengamos ese poder como iglesia, y lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Más tarde Pedro se convierte en un pescador de almas, Hechos 2:41, y después el pastor de la iglesia. ¿Se recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿de verdad me amas? ¿Y qué le dijo Pedro? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿de verdad me amas? Y él le dice, sí, Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Le pregunta la tercera vez y le dice entonces, esta tercera ya no me gusta mucho. Bueno, pero sin embargo, sí, Señor, tú sabes. Y el Señor le dijo, te encargo mis ovejas. Y usted va a leer la historia y se va a dar cuenta que el primer defensor de la iglesia fue Pedro. Por eso es que a él lo catalogan como el representante de Cristo, que viéndole desde la buena vía, tiene sentido, porque fue el primer líder que defendió la fe, así abiertamente. Por supuesto Esteban también, pero Esteban murió a causa del mensaje, pero Pedro no se murió. Pedro fue entonces más tarde un líder en la iglesia. La pregunta es, ¿tuvo sentido la confesión de Pedro? ¿Sí? ¿Tuvo sentido? Sí. ¿Tuvo sentido la bienaventuranza? Sí. Vean lo que se convirtió esta persona. Un gran ser humano lleno
de poder de Dios. Así que, hermanos amados, diga conmigo, una relación genuina con Jesucristo puede resultar en una bienaventuranza inigualable, siendo un pueblo con confesiones saludables y poder para ser de edificación. O sea que, con pruebas en la mano, basado en la declaración de Pedro, vemos a que Pedro más tarde se constituye en alguien que es para edificación. Hermanos amados, levanten su mano conmigo y diga conmigo, a medida que nosotros alineemos nuestros pensamientos con el Espíritu de Dios, vamos a declarar palabras de bien. Y esas palabras de bien van a redundar sobre nosotros y vamos a ser de bendición para otros en las manos del bendito del Señor. Yo lo acepto, lo declaro con fe, con firmeza, porque eso va a pasar. Así que para mí es un imperativo que busquemos glorificar a Dios con lo que somos y hacemos. Nos corresponde entonces, amados hermanos, revisar nuestras convicciones, nuestras confesiones, siendo verdaderos seguidores de Jesús, ocuparnos en un ministerio de la iglesia que dignifique el nombre de nuestro bendito Salvador. Jesús dijo, y quiero que griten conmigo lo que Jesús dijo: si alguno me sirve, sígame. ¿Y qué más dice? Y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermanos amados, a mí me bendice esa palabra, fíjese. Un Pedro que fue bienaventurado, recibió también una palabra cuando Jesús le dijo, si alguno de ustedes me sirve, sígame. Y luego, donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Qué bendición oír esa palabra. Luego dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cuántos quisieran ser honrados por el Padre? Amén. ¿Cuál es la clave para ser bendecidos, ser honrados por el Padre? Pues simplemente seguir a Jesús. ¿Cómo vamos a seguir a Jesús? Pues conociéndole. ¿Y cómo le vamos a conocer? Pues a través de la palabra y del Espíritu. No hay otra forma. Y al final nos va a salir mucha ganancia, mis hermanos. Yo quisiera en vivo y en directo y a todo color escuchar las palabras de Jesús que me diga, muy bien, me serviste, me seguiste, y ahora te presento a mi Padre. Estoy hablándole según lo que dice 1 Corintios, cuando Jesús venga y entregue la tarea y se le entregue a Él el dominio por completo. Y yo entonces aparezca entre esos. El canto de los de Apocalipsis, cuando dice que aparecerán millares de personas alabando al Señor porque con su sangre fueron redimidos y fueron preparados para servir como sacerdotes y reyes delante del Señor. Hermanos amados, yo anhelo ese momento. Hay una clave: seguir a Jesús, honrar a Jesús, conocer a Jesús. Y de esa forma vamos entonces enseguida a recibir esa bendición. Anhelo eso. Así que no se trata de ser solo observadores, simpatizantes, herederos de una tradición evangélica. Se trata de ser personas con una relación directa con Jesús para tener una vida con revelación e interpretación correcta para la vida con Dios. Muchos de los hijos de nosotros no conocen a Dios. Para pena de nosotros lo digo. Heredaron una religión, pero no conocen al Dios verdadero. Y no se trata de eso. Y tenemos que orientar a nuestros hijos para que aprendan a conocer también a Dios. Amén. Porque diga conmigo, no se trata de ser solo observadores, simpatizantes, herederos de una tradición evangélica. ¿De qué se trata? De ser personas con relación directa con Jesús para tener una vida con revelación e interpretación correcta para la vida con Dios. A mí se me revela Dios, interpreto la presencia de Dios conmigo y cambia mi forma de ser. Soy lo que debo ser para el Señor. Así que, mis hermanos amados, como esto apenas comienza, espero que usted esté listo para que continuemos en una próxima. Entre tanto, le animo con todo mi corazón, le animo con todas las fuerzas desde mi alma, que nos esforcemos por conocer a Cristo.
Conozcamos a Cristo, sigamos a Cristo. Sale buena ganancia de eso. Y cuando usted haga eso, Él le va a descargar sobre usted una vida llena de bendiciones. Y usted va a decir, tanta bendición. Amén. Tanta bendición. Dios me ha bendecido en grande. Alguien me pregunta a mí acerca de mis logros. Yo le digo, he logrado mucho. Por supuesto es historia. Pero mi relación con el Señor hoy es más importante. Porque yo necesito cada día depender de mi relación con el Señor. Sentir siempre ese olor suave, tierno y nuevo de mi relación con el Señor. Les animo entonces, por el amor bendito del Señor, que busquemos más de cerca a nuestro Señor. Dependamos del Espíritu Santo y la palabra. Y entonces Él va a revelar sus planes y sus bendiciones para la iglesia. Y si somos una iglesia en la que se le revela Dios a esta iglesia a través del Espíritu Santo y la palabra, mis hermanos, levante sus manos y diga conmigo, si el Espíritu Santo y la palabra gobiernan nuestros pensamientos, seremos una iglesia con mucha bendición y seremos para bendición de muchos, y muchos verán a Dios a través de nosotros y Dios nos honrará. Lo declaramos para la honra y para la gloria de su nombre. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra que has puesto en nuestra boca y en nuestro corazón.